y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije? Te vi debajo de la higuera. Cosas mayores que estas verás. Dios bendiga esta bendita palabra. ¿Por qué el Mar Muerto? Es una foto que puse esta mañana en mis redes sociales, en mi Facebook, sobre el Mar Muerto. Cuando vivía en Israel en la primera ocasión, bastante joven, allá en los 90, estando con muchos de mis amigos jóvenes en aquel entonces israelíes, hacíamos una travesía desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto, o toda esa parte, toda esa región de Judea. Y lo habíamos hecho siguiendo el camino del río Jordán. Recordemos que el río Jordán es algo precioso también para sacar una enseñanza preciosa. El río Jordán nace entre el monte Hermón y otro monte pegado al Líbano. Y ahí nace con el nombre de Dan. Adelantito se convierte en Jordán. Desemboca sus aguas, que muchas veces es el hielo derretido del monte Hermón también, y de los muchos arroyos que allí se unen y forman el Mar Jordán o el río Jordán. Ese río Jordán desemboca en el Mar de Galilea, que está a 50 metros bajo el nivel del mar, y allí deposita sus aguas. Es muy interesante porque a partir de ese momento el Mar de Galilea se llena, se nutre de las aguas del Jordán y se convierte en un mar de vida, porque sobre sus aguas empiezan a crecer una diversidad de vida, de fauna o vida dentro del Mar de Galilea. Una vez que el mar llega a su nivel, comienza otra vez a desaguar, y es donde vuelve a comenzar el río Jordán. El río Jordán, quien es el que se encarga de llenar el Mar de Galilea, ahora se encarga de vaciar el Mar de Galilea y comienza su recorrido desde las alturas de Galilea hasta llegar a la parte baja del desierto de Judea, hasta llegar a lo que se conoce hoy en día como el Mar Muerto. Allí desemboca todas sus aguas en el Mar Muerto. Pero el Mar Muerto, por estar 470 metros bajo el nivel del mar, es decir, uno de los lugares más bajos del mundo, no puede compartir sus aguas, como el caso del Mar de Galilea, no puede compartir sus aguas con otros mares. Al no poder compartir sus aguas se estancan, y aunque se vuelven riquísimas en minerales, lamentablemente se convierte en un mar muerto. Es decir, tiene cantidades de riquezas de minerales, pero no tiene vida. De allí viene múltiples, sin lugar a duda, de enseñanza, de las que quiero compartir con ustedes en esta última semana de este mes de enero de este 2021. La palabra del Señor siempre nos enseña a los que hemos recibido el Evangelio a que aprendamos a compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio. El gran problema que tenemos hoy en día, y sobre todo en este siglo XXI, es que la iglesia casi en un 95% ha dejado de compartir las buenas nuevas como lo hacíamos en el siglo XX, donde podemos recordar aquellos momentos preciosos y lindos cuando los evangélicos hacían evangelismo personal en los buses, en los parques, en todos los lugares hacían y compartían. Y en los trabajos, los evangélicos en los 80 no se perdían la oportunidad en su mismo trabajo de compartir
a sus compañeros de trabajo las buenas nuevas del Evangelio. En los lugares de distracción social, con sus amigos, allí mismo, ellos no se avergonzaban y compartían del Evangelio de Jesucristo. El resultado de esa época bonita y linda, que es parecida a la que estamos contando con el caso de Andrés, el hermano de Pedro, y Felipe y Natanael, es que muchísimas almas fueron alcanzadas por ese compartimiento personal de persona a persona el Evangelio de Jesucristo. Los expertos dicen que esa es la manera más efectiva de predicar el Evangelio. Compartirlo de persona a persona, no importa el lugar donde te encuentres, sino aprovechar ese momento para compartir de Cristo. Debe de haber un eslogan en cada evangélico, y es: debo de aprovechar la oportunidad de estar con X o X persona para hablar de Cristo, porque a lo mejor esas personas pueden morir mañana y se me fue la oportunidad brillante de haberle compartido de Cristo. Y quién sabe si aquel día cuando estemos con el Señor, tenga un reclamo el Señor profundo, pero profundo, hacia mí por no haber compartido esas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Debemos de tener ese espíritu que tenían los evangélicos, por lo menos hasta los 80. Es el primer amor profundo, extraordinario que le podemos llamar. De hecho, su servidor fue uno de los que se convierte en esa época, finales de los 70, entrando a los 80. Y era la pasión tan grande, recién convertido, de compartir aquella experiencia de Cristo, que en mis primeras 2 semanas había ganado a 8 de mis mejores amigos para Cristo Jesús, y había compartido a todos mis compañeros en el colegio donde estudiaba en ese momento. Había compartido del Evangelio de Jesucristo. Quería compartir a cada amigo, a cada persona, en cada lugar social. Quería compartir de las buenas nuevas. Igual, compartía a mi familia, y puedo decir que para la honra y la gloria del Señor, mi familia en su totalidad, la mayoría, los principales, como fueron mis propios padres, y seguidamente muchos de mis hermanos recibieron el Evangelio, porque su servidor compartió en ese momento, a pesar de que ellos estaban duros a recibir la palabra del Señor. No pudieron negar que en mi vida había pasado un cambio del impacto del Evangelio de Jesucristo. Es decir, debemos de aprovechar cada momento, cada instante. Algunos dicen que la persona que no comparte, que la catástrofe que está pasando la iglesia evangélica en este momento, que la inmensa mayoría de los evangélicos ya no comparten las buenas nuevas del Evangelio, de persona a persona. Hay multitudes de evangélicos que tienen años de trabajar con sus mejores amigos y amigas en su trabajo, y sus amigos, increíblemente, todavía no saben que esa persona tiene Jesucristo en su corazón. Y algunas veces sus propios amigos o amigas se vienen dando cuenta por otra persona, pero no porque la misma persona que ha estado trabajando, compartiendo en eventos sociales tantas veces, nunca les quiso compartir de Cristo. La palabra del Señor nos enseña a través de esto. A mí me impacta esa experiencia de Pedro. De hecho, han habido múltiple enseñanza de Andrés. Cuando Andrés se encuentra con el Señor, ese impacto, ese fuego, esa llama que entra a su corazón. La primera reacción de Andrés es: mi hermano tiene que saber acerca de esto. Los expertos dicen que la primera reacción de toda persona que se convierte a Cristo con las buenas nuevas del Evangelio, la primera reacción es pensar en su familia. Ese es su primer paso. Segundo paso, pensar en sus amigos. Y tercero, compartirlo a toda la gente. Cuando Andrés se encontró de inmediato con el Señor Jesucristo y sintió aquel fuego, aquella llama salvadora del Rey de Reyes, Señor de los Señores, lo primero que hizo fue de inmediato ir donde Pedro, y agarró a Pedro y lo llevó personalmente. Es que eso no solamente es hablar, es llevarlo. Lo agarró, lo llevó. A veces es importante que nosotros no solamente compartamos, sino que le digamos también a la persona: cuando quieras yo te llevo a la iglesia, puedes ir conmigo, yo te acompaño a la iglesia. Eso es lo que impacta de Andrés. No solamente va donde Pedro, le dice a Pedro, sino que agarra a Pedro y lo lleva donde el Señor Jesús. Santo Dios, dicen los expertos. ¿Qué clase de alma se ganó Andrés
a su propio hermano, que más tarde vino a ser uno de los impresionantes líderes de la iglesia del Señor Jesucristo. A veces es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué sabemos nosotros de esa persona que le estamos testificando? ¿Qué sabemos de esa persona que vamos a ganar para el Señor Jesucristo? ¿Llegará a ser un prominente predicador, un prominente pastor, un prominente ganador de almas? ¿Y qué pasaría si nosotros, habiendo tenido la oportunidad de compartirle, no lo hacemos? Tenemos que aprovechar cada instante, cada momento. Puedo compartirles una experiencia personal que pasé allá en el 2001. Estaba en Turquía. Fuimos a un evento especial para estar por casi 2 semanas en un estudio profundo de las 7 iglesias del Apocalipsis. En esa gira especial, exclusiva, con tiempo determinado, exclusivo de nosotros, nos acompañaba el doctor Gyesi. El doctor Gyesi es profesor, o era, yo no sé, todavía no tengo tiempo no verlo, era profesor de historia de la Universidad de Estambul. Y él estuvo conmigo en esa semana, anduvo conmigo paso a paso en cada una de las 7 iglesias. Al finalizar y regresamos a Estambul, mi amigo, el doctor, me había conseguido, o tuve el privilegio de tener una invitación exclusiva del ministro de lo que le llama en América Latina se llama ministro, en Estados Unidos se dice el secretario de turismo de Turquía, que quiere decir uno de los grandotes, uno de los miembros del gabinete de uno de los gobiernos grandísimos en el Asia Menor. Así que esa noche fui a esa cena invitado por aquella personalidad. Es impresionante ver la costumbre muy diferente a la de nosotros. Él me recibió a esa costumbre única que tienen los musulmanes. Me recibió no en esas mesas exóticas o bonitas, hermosas o típicas, como usted le quiera llamar, sino en una alfombra y nos sentamos en el piso y nos pusieron la enorme cantidad de diferentes té con aquellos envases especiales o tacitas especiales para tomar el famoso té turco. Y posteriormente recibir la comida sentados en una forma allí sobre esas alfombras. Estaba allí con el primer ministro o con el ministro de turismo y otras personalidades que estaban allí. El doctor Gyesi me servía de intérprete al idioma turco. De momento vino una pregunta importantísima de aquel ministro. Él quería saber acerca de la escatología, porque él se dio cuenta que su servidor era un escatólogo y era la razón por la cual habían dado esas 2 semanas en ese estudio especial sobre las 7 iglesias. El ministro me dijo, después que supo que era un escatólogo, me dijo, quiero hacerle una pregunta, me dijo. Le dije, adelante, señor ministro. Me dijo, todas las religiones, incluyendo la nuestra, enseñan que el único medio de la salvación está en nuestra propia religión, a nuestro Dios a quien adoramos. ¿Qué piensa usted sobre todas las religiones en ese concepto? Me dijo. Inmediatamente, sin titubear, le dije, discúlpeme, señor ministro, pero la Biblia dice que solo existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador se llama el Señor Jesucristo. Solo a través y únicamente a través de Jesucristo se puede alcanzar la vida eterna o se puede llegar a la patria celestial. Cuando terminamos, me dijo el doctor Gyesi mientras salía, me dijo, Antonio, mis manos me temblaban cuando tú le dijiste, porque prácticamente lo desafiaste a él como un líder musulmán, a que definitivamente la única alternativa para salvación no estaba en Alá, sino que estaba en Jesús. Me dijo, pero quiero compartirte algo. Cuando ya salimos, cuando tú salías, me dijo, y él personalmente, viste que fui y me abrazó y me dijo estas palabras. Me dijo, felicítalo de mi parte. Es muy valiente porque no se avergüenza de hablar con contundencia la verdad de lo que él cree. Qué lindo eso. ¿Qué hubiera pasado? El mismo doctor Gyesi me dijo, han habido otros prominentes, y me mencionó uno de ellos famosísimo de Estados Unidos.
Me dijo que estuvo aquí mismo como tú, comiendo con él. Le hizo la misma pregunta. Y ese famosísimo evangelista me dijo, con tal de no provocar al ministro de Turismo, no le habló la verdad. Porque tuvo miedo, tal vez, me dijo. Me dijo, adelante, Antonio, me dijo. Sigue con esa pasión compartiendo lo que tú crees en el Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si yo, en aquel momento, aquella pregunta, hubiera perdido su oportunidad y no le comparto de Cristo? Hubiera salido como todo, como este famosísimo evangelista de Estados Unidos, pero ante Dios hubiera quedado como un simple cobarde. Lo mismo me pasó en el 2011, estábamos en un evento en las Naciones Unidas donde participé como consejero. De momento me tocó estar con uno de los grandotes presidentes de África, uno de los líderes de todo África. Y me tocó estar persona a persona con él. De momento dije, esta es mi oportunidad. Este líder presidencial puede que nunca más yo lo vuelva a ver. Así que tengo que decirle la verdad. Y comencé a hablarle y le dije, cuando usted se encuentre a solas en la noche, después de tantas cuestiones que tiene en su vida como líder político, cuando esté sola, cuando no esté nadie a su alrededor, cuando las angustias estén con usted, usted tiene la oportunidad de bajarse de su cama, de arrodillarse al lado de su cama y de invocar el nombre de Jesucristo en su corazón. Porque usted no sabe si va a despertar al siguiente día. Aquel líder presidencial, cuando le dije eso, estaba lagrimeando en sus mejillas y vino y me abrazó. Tenemos que aprender a compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Si nosotros nos negamos a compartir con otro, eso seremos puestos en la lista de los cobardes. No te puedes avergonzar. Hace un tiempo, yo siempre estoy compartiendo, todo el tiempo estoy compartiendo algunas reflexiones en Cristo. A veces en las redes sociales o personalmente a través de WhatsApp. Cuando son mensajes que me impactan o que llevan enseñanzas profundas, las comparto con personalidades, especialmente con personalidades que el Altísimo me ha permitido conocer. Abogados, doctores, políticos, importantes. No pierdo la oportunidad y mando esas reflexiones. Pero antes de mandársela, le digo qué es lo que le voy a mandar y si está interesado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no puedes dar lo que ellos no quieren también en algunos momentos. Aunque eso no quiere decir que no vas a perder la oportunidad de compartirle. Pero cuando se trata de reflexiones, tú quieres estar seguro que vas a llamar la atención de esa persona. Los resultados, increíble por increíble que le parezca, es que a estas personalidades a los cuales les comparto, ninguno de ellos se me ha negado. Y todos ellos siempre escriben un texto para atrás diciendo, gracias, me impactó esta enseñanza. No se va a olvidar en mi corazón. Sin embargo, he tenido horribles y feísimas experiencias con cristianos a quienes en algún momento les he dicho, sabes, me gustaría mandarte cierta reflexión que compartas con tu familia, con tus amigos. La respuesta ha sido completamente nula. Lo que quiere decir que esas personas no están interesadas. A pesar de que tienen a Cristo y a pesar de que son evangélicos y a pesar que posiblemente tienen una riqueza preciosa del conocimiento religioso. Pero lamentablemente están muertos. Eso es lo que le pasó a los religiosos, a los fariseos, los herodianos, los saduceos. Sobre todo los fariseos, eran personas que dedicaban días, semanas, meses, años de su vida al estudio profundo de las enseñanzas religiosas. Sin embargo, aunque eran eminentemente riquísimos en conocimientos religiosos, lamentablemente estaban muertos espiritualmente. Ni siquiera tuvieron la capacidad de detectar el momento trascendental cuando el Señor Jesucristo se presentó a ellos. Eso podría ser la triste realidad, mis queridos hermanos evangélicos, a quien quiero compartirles esta reflexión.
y tal vez una exhortación. En estos días donde multitudes de evangélicos comparten en sus redes sociales, múltiples, hay quienes son lo que se llama fan, o sea que fanáticos de las redes sociales, que les fascina estar subiendo a cada rato imágenes tal vez de ellos mismos. Pero yo digo, qué lástima que aprovechan tanto tiempo de compartir imágenes o de los eventos de trabajo de ellos, pero no aprovechan el momento también de compartir reflexiones, enseñanzas, buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¿No cree usted que es triste? Es triste que en estas últimas semanas, o en esta semana desde el 1 de enero hasta esta última que estamos, nuestros portales evangélicos en las redes sociales están llenísimas, no solamente de sus imágenes, que no es ningún problema, ni es malo tampoco que compartan sus actividades sociales, sus fotos en sus parques, en sus playas, donde usted vaya, no está bien, sus fiestas sociales, no hay ningún problema que usted lo haga. Pero en otro lado hemos visto cantidades de evangélicos compartiendo múltiples de imágenes, defendiendo a imágenes de personalidades políticas, y lo hacen con una pasión tan profunda. Y yo diría, qué lástima que no utilizan esa misma pasión, a pesar de que sí tienen la riqueza espiritual o religiosa, pero no comparten esas experiencias, riquezas espirituales, para compartirla en un lugar tan amplio como son las redes sociales, y donde en tus redes sociales tienes tus amigos cercanos. Hay dos cosas: o es que te avergüenzas del evangelio y ni siquiera quieres que tus amigos se den cuenta que eres evangélico, o no quieres que tus amigos te llamen fanático o fanática, o sencillamente eres un religioso que tienes costumbres preciosas y lindas, que tienes cualidades lindas y preciosas, pero que estás como el mar muerto. Al no dar de tu conocimiento a otro del Dios Todopoderoso, te volverás como un simple fariseo. O en otras palabras, como el mar muerto también. Aprendamos a compartir. Aprendamos a testificar a otro. Y lo que es más, ¿por qué no aprovechas al máximo tus mismas redes sociales? Está bien todo lo que tú ya lo dije, pero ¿por qué también no usas detalle? Así como tienes la pasión de compartir, e inclusive hasta anuncios comerciales de cremas o de cosas de hoteles, o de lugares de paraíso, o lugares bonitos, ¿por qué también no tomas tiempo para compartir en tus muros las lindísimas buenas nuevas de Jesús? Una cosa que me impacta en esta experiencia es la experiencia de Natanael. ¿Quién era Natanael? Por lo que sabemos, un prominente judío religioso que tenía profundo conocimiento de las bondades, de las riquezas del Dios Todopoderoso. ¿Pero qué quiere decir? Que era un hombre que estaba deseoso no solamente de recibir más, sino en su corazón entregar y compartir con otros. Dios ama a esos evangélicos sencillos y humildes. Por eso cada vez que veo a alguien en la calle predicando, me impacta. Hay un señor que a mi esposa Lisa le impacta junto con mi niña, que a veces se para en uno de los freeways aquí en McAllen. Sí está pidiendo a veces alguna cosita también, ni siquiera está pidiendo. Pero él va como, hay varios grupos ahí pidiendo limosna, él ni siquiera está con su tarro pidiendo. Simplemente él se pone con un rótulo, hablando del Señor Jesucristo. Y toditita la gente que se para en esos semáforos, le echa una miradita y se impactan con aquel mensaje. E inclusive, sin querer estar pidiendo él, le echan una ofrenda. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Por favor, aprendamos a compartir esa buena nueva.
Aprendamos de la enseñanza y de esa foto que he puesto en mis redes sociales del Mar Muerto. Conviértete como las dos cosas, el río Jordán y el mar de Galilea. Ese mar que recibe vida del río Jordán podría ser como Dios, o símbolo del Espíritu Santo, que es el que trae ríos de agua viva. El mar de Galilea se convierte en recipiente de esas aguas de vida, y una vez que la recibe, está listo para producir vida dentro de él. Mis hermanos, mis hermanas, aprendamos a recibir las lindas, benditas, buenas nuevas del Evangelio a través del Espíritu Santo. Llenémonos de esa gloria. Aprovechemos esas riquezas y conocimientos lindos que ya tenemos de la religiosidad cristiana, y aprovechemos que el Espíritu Santo nos dé vida y que compartamos con otro cada instante, cada momento, en cada fiesta social. Compártelo, porque si no lo haces y ese amigo o esa amiga llega a morir sin Dios, sin fe y sin esperanza, habiendo tenido tú la oportunidad de compartirle de Cristo, un día Dios te juzgará porque fuiste cobarde, porque no compartiste las buenas nuevas. Aprendamos de la lección. ¿Por qué el Mar Muerto? Porque recibe, pero no da agua a otros mares. Aprendamos del Mar de Galilea, que recibe vida, recibe agua de vida y se encarga en dar vida también. Proclamemos las buenas nuevas, como dijo el Señor Jesucristo en el mensaje de la Gran Comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Compartamos esas lindas buenas nuevas y aprendamos de esta enseñanza del Mar Muerto. Por favor, cuando alguien te diga: te quiero mandar una reflexión para que la compartas con tu familia, con tus amigos, por favor, no cometas el error de ignorar ese mensaje, sino con gusto di: por favor, mándamelo, porque yo también quiero compartir la buena nueva.